Todos los seres vivos realizamos tres funciones vitales indispensables para la continuidad de la vida. Estas son alimentación, reproducción y relación con el medio. A través de la alimentación y la relación con el medio, un organismo es capaz de sobrevivir y reproducirse, por lo que cada ser vivo debe relacionarse con su ambiente enfrentando desafíos particulares para poder realizar sus demás funciones. La función de relación es la capacidad que tienen los organismos para responder a estímulos del medio ambiente. Los seres vivos perciben las condiciones del ambiente y responden a él tomando decisiones que mejor se ajusten a dichas condiciones. El medio ambiente es todo aquello que rodea a un organismo. Comprende elementos bióticos y abióticos, tanto externos como internos del organismo. Por ejemplo, nosotros interactuamos día a día con elementos externos del ambiente, como son otras personas o nuestras mascotas, y abióticos como la luz del sol o la lluvia. Asimismo, contamos con un ambiente interno biótico como la microbiota intestinal o alguna infección viral o bacteriana, y uno abiótico como la temperatura interna o la concentración de oxígeno en la sangre. Cada organismo enfrenta condiciones ambientales diferentes y reacciona de manera particular. Por ejemplo, el cambio entre el día y la noche afecta a la mayoría de los seres vivos. En los océanos, los microorganismos fotosintéticos se desplazan en la columna de agua dependiendo de la intensidad de la luz, buscando la cantidad de luz necesaria, mientras que los animales varían su actividad. Algunos están activos durante el día, otros durante el ocaso y otros más durante la noche. Estas respuestas son el resultado de la evolución de miles de generaciones para adaptarse a su ambiente. En este proceso de adaptación son seleccionadas aquellas características que le permiten al organismo sobrevivir y reproducirse, mientras que las características no favorables son descartadas. Para relacionarse con el medio, los seres vivos han desarrollado múltiples formas y mecanismos que les permiten detectar los estímulos o cambios provenientes de su ambiente, tanto interno como externo. Los humanos, por ejemplo, contamos con 5 sentidos: el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista, que nos permiten detectar el medio externo. En otros animales existe también la capacidad de percibir el campo magnético de la Tierra. Para percibir el medio interno, muchos animales detectan el movimiento de su cuerpo, el estado de equilibrio, la presión sanguínea, los niveles de dióxido de carbono en la sangre y cuentan con receptores en el sistema digestivo, que influyen en la sensación de hambre y sed. Por su parte, las plantas también son capaces de percibir su ambiente, como la cantidad de luz que reciben, la humedad del suelo, la dirección de la gravedad, el sonido y el tacto, así como concentraciones de minerales en la tierra y gases en la atmósfera. Y de manera similar, algunos microorganismos son capaces de detectar la intensidad de la luz o la concentración de nutrientes. En respuesta a las condiciones del ambiente, los seres vivos también contamos con mecanismos de respuesta que varían tanto como las formas en que percibimos el medio. Estos mecanismos pueden ser conductuales en organismos móviles, fisiológicos, que son cambios internos del organismo, y en el caso de las plantas, fenotípicos, que hace referencia a sus características físicas externas. Los animales pueden huir de un depredador o moverse en dirección de la comida, cosa que también pueden hacer algunos microorganismos, y pueden reaccionar aumentando su frecuencia cardíaca para prepararse para la huida. Las plantas, por su parte, pueden dirigir sus hojas en dirección a la luz o crecer en esa misma dirección. Incluso pueden detectar señales químicas provenientes de otras plantas, advirtiendo el riesgo de depredación. Hola chicos, ¿cómo están? Como vimos en el video anterior, estamos trabajando para este laboratorio lo que es la relación de los seres vivos con su entorno. Entonces, todos los seres vivos relacionan y se comportan de una manera de acuerdo pues al medio interno y externo y pues a esos estímulos que reciben del medio. Entonces, cuando hablamos de estímulos, son todos los factores que intervienen en el organismo, en el ser vivo. Y esos estímulos pueden ser recibidos externamente como internamente. Cuando hablamos de externamente, estamos hablando que afuera del organismo están esos estímulos. Cuando hablamos de internamente, son los estímulos dentro del organismo. Y estos factores obviamente pueden ser bióticos o abióticos. Cuando hablamos de estímulos externos bióticos, estamos hablando, por ejemplo, de otros seres vivos, cómo afectan
mi comportamiento o cómo hacen una reacción en mí. Por ejemplo, cuando me pica un zancudo, que me rasca, ¿cierto? Eso es un estímulo externo producido por un organismo vivo, es decir, por un factor biótico. Sin embargo, podemos encontrar factores externos también que son abióticos, es el caso del sol. Entonces, cuando yo estoy en el sol, me quemo, ¿sí? Eso es un estímulo. O cuando está haciendo mucho calor, ¿sí? La temperatura también es un estímulo externo que capta mi cuerpo. En el caso de los estímulos internos, son estímulos que se producen dentro del organismo y que también pueden ser bióticos. Bióticos cuando hay organismos vivos que interactúan dentro de mí. Por ejemplo, en el caso de las vacas, están los estímulos que hay en el estómago de las vacas para degradar el alimento, o por ejemplo la flora intestinal de los seres humanos, etc. O cuando hay un virus también que me genera, por ejemplo, una enfermedad. Entonces, esos son estímulos internos de tipo biótico. Y los abióticos entonces corresponden a factores no vivos dentro del cuerpo que estimulan una reacción en mi cuerpo, como por ejemplo, si hay mucha cantidad de agua, entonces mi cuerpo va a reaccionar de una manera, o si hay poca agua, también lo va a hacer de otra manera, si hay muchos minerales, etc. Son factores abióticos de tipo interno. Y todos estos estímulos tienen que ser captados por alguna parte del cuerpo. O sea, no basta con que haya un estímulo, sino que ese estímulo debe ser percibido por alguien. Entonces, en este caso, quien capta los estímulos del medio en todos los seres vivos se les denominan los receptores, que son los que captan esas señales. Entonces, les llamamos receptores. Y si estamos hablando entonces de que hay estímulos tanto externos como internos, por lo tanto, también van a haber receptores internos y externos. Y dependiendo entonces de la señal y el tipo de receptor, la sensibilidad de ese receptor, entonces podemos hablar, voy a bajarlo un poquito por acá, podemos hablar entonces de que hay una serie de comportamientos o reacciones frente a esos estímulos captados por los receptores. Entonces, ¿de qué depende el comportamiento de un ser vivo o su reacción? Depende pues de cómo haya sido captado ese estímulo por los receptores. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿por qué yo no puedo oír por los ojos? Bueno, porque es que mis ojos no poseen las células receptoras de las ondas sonoras. Los únicos que captan las ondas sonoras serían mis oídos. En este caso, hay un tipo de receptores específicos para cada tipo de estímulo. Entonces vamos a ver a continuación cómo se clasifican esos receptores de acuerdo pues al tipo de estímulos que reciben. Bueno, vamos a hablar entonces acá de los tipos de respuesta frente a los estímulos. Entonces, ya conociendo qué es un estímulo, las reacciones que se generan debido a los tipos de receptores que hay una respuesta. Entonces, vamos a mirar cómo es esa respuesta y cómo se catalogan las respuestas, ¿no? Entonces, el estímulo en este caso yo lo clasifico como la luz del sol. Entonces, cuando la luz del sol ¿sí? genera una reacción positiva, de tipo positiva, se refiere a que el organismo, el ser vivo, ¿sí? se acerca al estímulo, reacciona de manera positiva, es que quiere decir se acerca, le gusta ese estímulo, se acerca. En el caso de un estímulo negativo, es decir, de respuesta negativa, frente a la misma luz, lo podemos ver en las plantas. En el caso de las raíces, entonces las raíces no crecen en la dirección de la luz, sino en contra de ella, es decir, se alejan de ese estímulo. Cuando la reacción es que se aleja el ser vivo de ese estímulo, estamos hablando de una respuesta negativa. Entonces, esta tablita o esta manera de cómo se clasifican los estímulos, entonces podríamos decir que hay respuestas a estímulos positivos y respuestas a estímulos negativos. Eso de esta manera entonces se va a solucionar también las preguntas de la guía y ustedes van a tener que decirme qué tipo de reacciones positivas o negativas frente a qué estímulos presentan, por ejemplo, la planta y la lombriz en cada uno de los casos. Vamos a ver entonces la clasificación de esas respuestas en los seres vivos. Entonces,
Se clasifican de dos maneras. La primera la llamamos tropismos. Y los tropismos son respuestas que tienen los seres vivos que no cambian durante el desarrollo de la planta o del ser vivo. Es decir, que son permanentes, influyen y dirigen el crecimiento y desarrollo de ese ser vivo. En este caso, pues, no hay un proceso de retroceso de ese estímulo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir con los ejemplos de los tropismos. Entonces, entre ellos encontramos el geotropismo. El geotropismo es un tipo de respuesta, en el caso de las plantas, donde crecen en contra de la gravedad. Es decir, las raíces, parte de la planta, como son las raíces, crecen en contra de la gravedad, es decir, no crecen hacia arriba como lo hacen el tallo y las hojas, sino que lo hacen en contra, es decir, hacia abajo. Ese es un tipo de tropismo que no va a cambiar en un momento dado en la planta, sino que determinan como tal ese desarrollo y crecimiento. Otro tipo es el fototropismo. El fototropismo, a diferencia del geotropismo en el caso de las plantas, es una respuesta a favor de la luz, En este caso, pues las plantas crecen respondiendo al estímulo de los fotones que emite el sol, ¿sí? Entonces, este tipo de respuesta pues no va a cambiar con el tiempo, sino que pues va a estar permanentemente dirigiendo ese crecimiento y desarrollo de la planta. Por eso las plantas entonces van a ir creciendo y desarrollándose la parte vegetativa fotosintética hacia arriba, ¿sí? Y nunca en ningún momento pues va a tender a crecer pues enterrándose en el suelo, ¿sí? Entonces es algo que determina como tal ese desarrollo y vida del organismo. Las plantas no retroceden en ese proceso, en esa respuesta, ni tampoco en el caso de las raíces se retrocede. Bien, vamos a hablar de otro tipo de tropismo que se le llama el tigmotropismo. En el caso del tigmotropismo son respuestas en donde las plantas, entonces cuando son en el caso de algunas plantas trepadoras que están en contacto con otro objeto, entonces ellas empiezan a generar como esa estrategia para poder enredarse y trepar por el objeto para poder alcanzar pues obviamente al estímulo de fototropismo, ¿sí? Entonces tigmotropismo es como la manera en que las plantas pues se pegan, se unen, se enrollan en un objeto, ¿sí? Los detectan y generan esa estrategia y eso se le llama tigmotropismo y pues las plantas no retroceden en ese proceso, o sea, ya quedó aferradita ahí, ella no va a dejar de aferrarse. Entonces, esos son los tropismos. Vamos a pasar con otro tipo de respuestas que se le llaman las nastias. Entonces, en las nastias son respuestas, en este caso a diferencia de los tropismos, temporales. ¿Qué quiere decir que sean temporales? Es decir, que se pueden revertir. No son respuestas que dirigen el crecimiento y desarrollo de la planta. Entonces son muchos de los tipos de respuestas que se dan en un momento, en un tiempo, y después vemos a la planta normalita como si nada le hubiese pasado. O el animalito que de un momento dado cambió de posición, ¿sí? Se alejó de ese estímulo y después ya lo vemos normalito, ¿sí? O por ejemplo en algunos animales que se enrollan, entonces algunos cucarrones o algunos armadillos son formas de responderse frente a amenazas, por ejemplo, y luego los vamos a ver normalitos, ¿sí? Ya no están enrolladitos, entonces se pueden revertir. Entonces, repito, las nastias son respuestas temporales que no dirigen el crecimiento y son reversibles. Entre algunas de ellas encontramos las fotonastias. Entonces, ¿qué son las fotonastias? Foto de luz y nastias, pues ya sabemos que son respuestas temporales. Ejemplo de una fotonastia, el girasol. Entonces, el girasol, él va a responder frente a ese estímulo, ¿sí? Frente a la luz, pero entonces ya en la noche él va a dejar de girar. Otro tipo de fotonastia, por ejemplo, correspondería a que plantas en el día abren sus hojas y en la noche las cierran. Ese es otro ejemplo, fotonastias.
La hidronastia, entonces la hidronastia, hidro de agua y nastia de respuestas temporales. Entonces hay plantas que se reproducen utilizando el agua y hagan de cuenta que tienen una forma de cápsulas que encierran las esporas, y entonces cuando hay presencia de agua esas esporas se abren. Esas cápsulas se abren para liberar las esporas. Ese es el caso de las hidronastias que se presentan en algunos helechos o en los helechos en general. Y por último, pues vamos a ver de este otro ejemplo que son las sismonastias. Entonces son como respuestas de las plantas al movimiento, o bueno, de los seres vivos al movimiento, sismo de movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando tocamos una planta y esa plantica entonces es sensible, entonces se cierran las hojitas, ¿sí? O, por ejemplo, cuando alguien tiene, por ejemplo, una planta carnívora, se ha dado cuenta que cuando viene un animalito, pues hace contacto con unos receptores frente a esos estímulos y lo que hace es cerrarse. Entonces tenemos, por ejemplo, la Venus atrapamoscas que tiene, por ejemplo, este tipo de sismonastias, y luego entonces cuando ya después de un determinado tiempo pasa ese estímulo, entonces vuelve la plantica a estar en su estado original. Entonces son respuestas a estímulos, pero son reversibles, ¿sí? Permanecen tan solo un poquito de tiempo y pues como les digo, no tienen que ver entonces con el crecimiento, no dirigen el crecimiento. Hasta ahí serían como las clasificaciones. Recuerden que dependiendo de si la respuesta es positiva o negativa, entonces podríamos hablar de nastias positivas, nastias negativas, o podríamos hablar de tropismos, ¿sí?, positivos o tropismos negativos. En el laboratorio de taxismos, tropismos y nastias. Entonces, para eso vamos a utilizar los materiales que están en la guía. El primer paso que vamos a hacer es la siembra. En la siembra vamos a utilizar entonces las lentejas, la tierra y las dos materas. Entonces, como se hace una siembra normal, vamos primero obviamente a dejar en un vasito con agua durante 20 o media horita las lentejas. Luego esas lentejas las vamos a dejar que germinen en un vasito con agua y algodón, como lo hacíamos cuando estábamos en primaria o cuando hicimos por primera vez nuestra germinación de una planta. Cuando esa lenteja ya tenga parte de su raíz germinada, la vamos a trasplantar a la tierra. Cuando ya esté pasada a la tierra, entonces recuerden que deben sembrar unas, las que ustedes quieran, en una matera y otras en otra matera, para en total entonces de 2 materas. El segundo paso del laboratorio entonces consiste en la construcción del laberinto. En este caso vamos a utilizar nuestra caja, unas hojas, tijeras y las plantas que sembramos en el primer paso. Cuando ya tenemos nuestras plantitas germinadas, entonces vamos a utilizar los materiales para ¿qué? Pues para generar como un tipo de laberinto con orificios que den paso a la luz, para que veamos entonces el proceso del fototropismo que tienen las plantas. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, vamos a colocar las plantas dentro de esa cajita y donde hay el agujero para que puedan entonces observar cómo ocurre el proceso de fototropismo en las plantas. Para este tercer paso, entonces, lo que se va a hacer es la recolección de los datos. Entonces, vas a hacerle seguimiento al proceso que tienen las plantas dentro de la caja durante toda una semana. Y a su vez les vas a ir tomando fotografías a los cambios que estas van teniendo dentro de la caja. Recuerda que para las fotografías es prescindible que tú salgas o así sea borrosa tu imagen, que salgas para verificar que efectivamente tú estás haciendo este proceso. Para la segunda parte del laboratorio vamos a trabajar taxismos, tropismos y nastias en animales. Entonces para eso vamos a utilizar nuestra lombriz de tierra. Entonces necesitamos la lombriz de tierra, un plato no tan hondo con un poco de agua, tan solo un poco, no necesitamos gran cantidad,
y una cámara. Luego de tener los materiales listos, vamos a utilizar entonces la lombriz y el plato con el agua. Vamos a introducir a la lombriz dentro del plato con agua. Para eso es preciso que el plato no sea hondo para poder observar si la lombriz queda ahí en el agua o tiende a salir. Tienes que hacer varias observaciones, así sea que pongas 2 lombrices o la misma lombriz varias veces a mirar cómo se comporta frente a esta situación. Para este tercer paso, entonces vamos a utilizar la luz que proviene de una linterna y la misma lombriz. En este caso, entonces vamos a dejar nuestra lombriz en un papel o en un platico, en cualquier recipiente. Y vamos a tratar de estar en un lugar oscuro. Para eso, entonces, vamos a utilizar nuestra linterna para iluminar a una parte del lugar donde se encuentra nuestra lombriz. No vamos a iluminar todo el lugar, sino simplemente una porción donde le alcance a llegar la luz a la lombriz. Para eso, entonces, vamos igualmente a observar, a tomar fotografía frente a la reacción que tiene esta lombriz con respecto a la presencia de luz o la ausencia de luz. Para nuestro cuarto paso vamos a utilizar a la misma lombriz y en este caso audífonos con música. Esta música pues la vamos a colocar a todo volumen. Vamos a acercar esa música, esos audífonos con la música encendida a donde se encuentra la lombriz. Recuerda que para eso debemos estar en un lugar oscuro, preferiblemente para mirar la reacción únicamente en este caso que tiene con los audífonos y no con la luz. Entonces vamos a dejarla en un lugar oscuro o donde no haya mucha luz y vamos a observar qué comportamiento tiene la lombriz cuando se le acerca entonces estos audífonos con la música encendida. Para este quinto paso vamos a utilizar nuevamente nuestra lombriz y una aguja. Entonces vamos a hacerle suavemente, no la vamos a matar, suavemente, apenas un toque de la aguja a la lombriz. No la vamos a pinchar, ¿sí? Simplemente es un toque y vamos a mirar la reacción que tiene esta lombriz frente al pinchazo suave. Repito, no vamos a lastimar a la lombriz cuando se acerca la aguja a ella. Igualmente tomamos registro fotográfico y evidencia esa reacción. Lo podemos hacer en diferentes zonas del cuerpo y mirar si se da de igual manera en toda esta región.